Hola a todos, hoy hablaré acerca de un ejercicio de transformadores. Lo que nos dice el ejercicio básicamente es un transformador de distribución de 50 kiloamperios, tiene 13.800 entre 208 voltios y está en delta Y. Este va a tener una resistencia del 1% y una reactancia del 7% por unidad. Entonces nuestro primer ítem a calcular será cuál es la impedancia de fase del transformador referida al lado del alto voltaje. Para ello necesitaremos la siguiente fórmula, la cual nos dice que la impedancia base va a ser igual a 3 veces el voltaje base elevado al cuadrado. Esto sobre la potencia aparente base. Entonces reemplazando tendremos que 3 por nuestro voltaje acá más alto, 13.800 voltios elevado al cuadrado, sobre los 50.000 kiloamperios nos dará un resultado de 11.426 ohmios. Ahora, la impedancia de la unidad del transformador será una Z equivalente igual al 0.01 más J 0.07. Esto será nuestra forma vectorial. Por lo tanto, la impedancia en ohmios en el lado de alto voltaje será equivalente a la impedancia total. Acá será la impedancia equivalente. Esto va a ser igual a la impedancia por unidad del transformador por la impedancia que tenemos aquí, la impedancia base. Al reemplazar esto y al multiplicar nos dará un resultado de 114.2 más J 800, y esto tendremos la unidad en ohmios. Ahora, como punto B, nos piden calcular la regulación de voltaje de este transformador a plena carga y a 0.08 factor de potencia en retraso, utilizando la impedancia del lado de alto voltaje. Para ello tendremos que la regulación de voltaje será igual al voltaje primario menos el voltaje del secundario. Esto será también sobre el voltaje del secundario por un 100%. Ahora tendremos que la corriente será igual a nuestra potencia aparente sobre 3 veces el voltaje del primario. Entonces, la potencia aparente nominal es igual a 50.000 kiloamperios. Entonces, teniendo esta información, la potencia aparente nominal es 50 kiloamperios, por lo que al tener nuestra corriente vamos a reemplazar esos 50.000, que es nuestra potencia aparente, sobre las 3 veces nuestro voltaje primario, que serán 13.800 voltios, para un resultado de 1.208 amperios. Entonces, ya teniendo esta información, nos vamos al voltaje del primario, que será igual al voltaje del secundario más la resistencia equivalente por nuestra corriente más nuestra reactancia equivalente otra vez por la corriente que tenemos atrás. Al reemplazar estos datos tendremos que nuestro voltaje secundario será 13.800 más 114, que es lo que nos dio acá. Esto en factor de 1.208, que es nuestra corriente anterior, con un ángulo de menos 36.87 grados. Esto será en unidad de amperios, más en J 800 ohmios por 1.208 con un ángulo de menos 36.87. ¿Cómo sacamos ese ángulo? Con nuestro factor de potencia que tenemos aquí, que es de 0.8 en retraso. Ahora, haciendo los cálculos, nos dará un resultado de 14.506 con un ángulo de 2.73 grados. Estos serán una unidad de voltios. Entonces, ¿qué pasa acá? La regulación del voltaje estará dada por el voltaje del primario menos el voltaje del secundario sobre el voltaje del secundario por el 100%. Entonces, teniendo esta información y al reemplazar los datos nos dará un resultado del 5.1
nuestra regulación del voltaje. Como punto 6 final, nos piden determinar la regulación del voltaje de este transformador en las mismas condiciones utilizando el sistema por unidad. Entonces, basándonos en la ecuación anterior, acá al basarnos en el sistema de unidad, tendremos que este voltaje lo reemplazaremos por 1 con un ángulo de 0, más la resistencia equivalente, factor de la corriente, de la intensidad, con el factor de potencia anterior que tenemos, que nos dará un ángulo de menos 36.87. Esto significa que está en retraso, más J, y con nuestra inductancia, factor de otra vez nuestra unidad, con un ángulo de menos 36.87. Al hacer esta operación, este cálculo nos dará un resultado de 1.051 con un ángulo de 2.73 grados. Entonces la regulación de voltaje será equivalente a este valor de acá, que es nuestro voltaje, este valor de aquí, el valor anterior que obtuvimos, menos el 1%, menos el 1 sobre nuestro sistema de unidad que nos piden, por el 100%. Y esto nos dará un resultado del 5.1%. Entonces, en conclusión, tendremos que la regulación de voltaje de este transformador en la misma condición por sistema de unidad será igual a 5.1%. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.